Vamos a hablar qué implica velar. Velar es igual o sinónimo de estar despierto. En estos versículos es importante cómo Pablo está dando a los hermanos de Éfeso una recomendación importante, poderosa, como es que el creyente debía de desenvolverse en la vida espiritual. Les hace ver que deben de estar firmes, ceñidos los lomos, ¿verdad?, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dicho de otra manera, les está dando como un insumo poderoso para que los hermanos de Éfeso y por supuesto la iglesia del Señor pueda equipararse de estos aspectos espirituales para poder mantenerse en la vida de Dios. Pues la vida de Dios siempre es decir, los que estamos en Dios siempre vamos a estar al acecho o acechados más bien por tantas cosas, hermanos. En primer lugar, tenemos a Satanás como el peor enemigo. Satanás no estará en paz o estará tranquilo cuando nosotros estamos caminando hacia el destino del cielo, hasta el destino de la patria celestial. Y siempre nos tratará la manera de poner zancadillas. Tenemos el caso, tráigalo, hermano Pablino, tráigalo usted, manito. También tenemos lo que es el mundo, hermanos, ¿verdad? El mundo, ¿a qué se refiere el mundo? El mundo a lo que se refiere es todas las ofertas que da y que pone ahí a la disposición de cada uno de aquellos que vamos por el camino de la verdad. Tenemos lo que es la carne, que no es otra cosa sino aquellas reacciones, aquellas emociones que nos llevan a hacer lo prohibido. Esto es el escenario en el cual la iglesia de Cristo ha estado, y es más, los hombres de Dios desde antes de que empezó la iglesia ha sido el escenario donde ellos se han movido. Pero en el caso de la iglesia, el apóstol Pablo nos da acá, como decíamos, estos insumos, como nos exhorta primeramente a estar firmes, y esa firmeza tiene que estar en la verdad, vestidos con toda dice vestidos con la coraza de justicia, y sucesivamente está dando realmente elementos poderosos que son los que cada creyente tiene que tomar en cuenta. Pues como ya mencioné que tenemos enemigos hasta de sobra, no podemos mantenernos firmes si nosotros pasamos por alto lo que son estas recomendaciones de Pablo. Algunos dicen que Pablo es inspirado en estos elementos que recomienda a la iglesia de Éfeso porque él estaba viendo en su prisión, estaba como contemplando al soldado que lo cuidaba. Ese soldado estaba siempre firme, ese soldado siempre estaba vestido, ese soldado siempre
y él lo aplica a la vida espiritual. Pero lo que nos lleva esta noche es a que luego de que el apóstol está diciendo todo esto, que es lo que debe de aplicar en su vida cada creyente, no deja de lado lo que es el asunto de la oración. Cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que Pablo va concluyendo con lo que es la recomendación a los efesios, diciéndoles que el asunto no puede sostenerse dentro de la vida espiritual si no se implementa sobre todo lo que es la oración. Por eso tomábamos este versículo, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está dando indicaciones cómo es que se debe desarrollar la vida del creyente. Está diciendo orando en todo tiempo. Cuando dice orando en todo tiempo, fíjese que él pudo haber pasado por alto lo que es el orar o velar. Él solo hubiera dado las indicaciones que había que estar vestido con el yelmo y esto y lo otro. Y luego eso se ve poderoso, pero eso no serviría de nada si no se complementa con lo que es la oración. Y la oración dice que debe de ser con súplicas en el Espíritu. O sea que nosotros tenemos que, como creyentes, tenemos que, hermanos, aprender a desarrollarnos en la vida espiritual. Digo aprender porque muchas veces nosotros somos tan espirituales que creemos que ya está hecho todo y que como creyentes ya nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Pero es lo contrario, dice orando en todo tiempo. O sea que la vida del creyente, para que sea sostenible dentro del recorrido, debe de ser orando en todo tiempo, previo con toda la armadura, pero luego orando en todo tiempo. Y la oración, dice acá, debe de ser en el Espíritu. Por eso les decía cuando estábamos orando, nunca nosotros nos acostumbremos a hacer oraciones mecánicas, porque las oraciones mecánicas, es decir, y eso no es otra cosa sino un rezo, eso no es otra cosa sino una letanía, eso no es oración. Entonces el creyente tiene que cuidarse de no caer en los baches espirituales. Aquí dice Pablo, primero dice orando en todo tiempo. Quiere decir que no podemos, la oración no es una opción. La oración no es algo de que puedo hacerlo y puedo dejar de hacerlo. Eso no es así. La oración es como la comida. La oración debe de ser como el pan diario, el alimento físico diario. Así es, dice, orando en todo tiempo. Y cuando habla de todo tiempo, deben ser en los tiempos malos, en los tiempos buenos, en los tiempos de victoria, en todo tiempo. Porque generalmente se da la situación de que, por un lado, nosotros como que somos más sensibles a la oración cuando estamos pasando por el juego de la prueba. Pero debe de quedar claro que en ningún tiempo la iglesia
ha tenido, hermanos, tiempo, diríamos, de relajamiento. La iglesia por lo general siempre ha sido sufrida. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha sido y siempre ha estado en el ojo del huracán. Pero la iglesia debe, o nosotros como iglesia debemos de saber que debemos de orar en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Si Dios nos ha bendecido en algo, le agradecemos a Dios en oración. Si estamos pasando por las situaciones adversas, le oramos a Dios en el Espíritu y no dejamos de orar. Porque puede darse, hermanos, el resentimiento para con Dios de nosotros hacia Él. El resentimiento cuando, por ejemplo, nosotros no recibimos la respuesta del Señor. Eso es bastante común. Los hermanos se resienten con el Señor, le reclaman al Señor, le dicen por qué al Señor. Y es allí donde se tiene que tener siempre cuidado de orar en todo tiempo y orar en el Espíritu. Cuando estemos orando en el Espíritu, esa va a ser una oración que llena los requisitos para que pueda ser escuchada por el Señor. En este caso vamos a ver, es lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, hermanos, velad. En ello, lo que vamos a ver en esta hora es que es igual a mantenerse despierto en horas que se le asignan o se nos asignan para dormir. Entiéndase de eso, porque si no hay necesidad de alterar ese espacio de descanso en lo físico, no había necesidad de decir que se vele, porque velar es igual a estar despierto. Entonces, es dejar de dormir cuando vamos a dormir. Entonces, la victoria del creyente siempre estará en que nos mantengamos velando o despiertos espiritualmente. Ahí consistirá la victoria del creyente. Y ninguno de nosotros puede pensar que, como decíamos, sí, vamos a tener algunos momentos de relajamiento, de alegría, de satisfacción, pero la mayoría de la vida en Dios siempre es una carrera entre un estrecho de un valle de sombra y de muerte. Pero la victoria en el creyente siempre estará en que cada uno de nosotros aprendamos o tengamos esa claridad que solo será posible cuando nos mantengamos despiertos espiritualmente. Cuando hablamos de despiertos espiritualmente, en este caso vamos a mencionar algunos aspectos que nos aclaran qué significa estar despiertos espiritualmente. En primer lugar, orar, es decir, velar, es igual a orar, ¿verdad? Es igual estar orando constantemente y en el Espíritu. También es, hermanos, leyendo la palabra. Es velar. Uno no puede desligarse de la palabra porque la palabra viene siendo
la lámpara en el camino del creyente. Eso es lo que dice el Salmo 105. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que velar es sinónimo de orar, de ayunar, ¿verdad? De leer la palabra y de mantenerse sirviendo en la obra. Eso puede ser algunos detalles o algunas menciones de lo que podemos entender como velar. Eso es estar despierto. Cuando uno está despierto espiritualmente, cuando uno está orando, está ayunando, está leyendo, está sirviendo, eso entiéndase que es un creyente que está despierto. Y ya vamos a ver cuáles son las ventajas de estar despierto. Porque vamos a ver, si yo me concentro en lo que es la oración tiene mayor efectividad cuando mi cuerpo está en mejores condiciones para orar. Y las mejores condiciones para que el cuerpo pueda orar, hermanos, es ayunando. Entonces, todo esto debe de entenderse que no es para salvarnos, sino que la oración es el ejercicio espiritual, como ya lo hemos dicho, para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Pues ya decíamos que Dios se comunica con nosotros a través de la palabra y nosotros a través de la oración. Y es imposible que Dios, no porque Dios no pueda hacer las cosas, que nosotros como creyentes podamos tener acceso a Dios si somos alérgicos a la oración. Es imposible. Entonces quiere decir que si yo me mantengo solo orando y descuido lo que es el abstenerse con respecto a lo que nosotros conocemos como ayunar. Cuando nosotros es decir, voy a orar, no habrá mayor efectividad cuando el cuerpo está, hermanos, diríamos vacío, cuando el cuerpo está no cargado de lo que sería el asunto de la alimentación. Esto puede ser, ¿verdad?, de acuerdo a cómo cada uno vaya viendo y vaya queriendo avanzar y queriendo tener mayores éxitos. Y esto nosotros lo podemos ver como, por ejemplo, fíjese, le voy a poner, se me viene a la mente el caso de los fariseos. Llegaron ante Jesús y le preguntaron que por qué ellos oraban y los discípulos de Juan el Bautista también oraban y ayunaban, y por qué los discípulos del Señor no hacían esto. Bueno, el Señor les contestó en esa ocasión, le dijo que, bueno, el que está de bodas, dice, no puede abstenerse de disfrutar lo que se reparte en la boda, es decir, la comida. Pero el Señor dijo, pero vendrán días cuando ayunarán. Y se me viene a la mente el caso de Pedro, que luego que ya no estaba papá, que luego que ya no estaba el que les daba la mano cuando se estaban ahogando, que luego que ya no estaba el que les multiplicaba los panes, el que le dijo, anda, agarra pesca un pescadito para que paguemos aquí lo que es la ofrenda del templo, ya no estaba papá. Pero ahora nosotros vemos allá Pedro en el libro de los Hechos, lo vemos, hermanos, en un techo arriba
orando y ayunando. Y vea qué interesante, cuando Pedro está prácticamente apartado delante de Dios. No me pregunte por qué estaba en una azotea. Puede ser algún segundo piso, algún segundo lugar. De ahí donde estaba él, ante Simón o ante ese amigo de Jope. El asunto es que él estaba prácticamente a solas ahí en comunión con Dios. Eso es importante también, o sea, buscar espacios, ¿verdad?, privados donde podamos venir a estar a solas con Dios. Eso es lo que vemos con Pedro. Y es ahí orando y ayunando. De hecho, él tenía hambre. Y le dijo el Señor: mata y come, Pedro. Y luego usted sabe lo que le dijo y sucesivamente. Pero el punto es que cuando ya no estaba papá, ahora los apóstoles, que mientras estaba el Señor en su ministerio, ellos no se les oye ni se dice que ellos ayunaban y tampoco oraban. Porque cuando el Señor les dice: oren conmigo, aunque sea una hora, es decir, eran alérgicos para la oración. O sea que ellos se pusieron más bien a dormir. Entonces eran discípulos que ellos, más que todo, fueron como discípulos, es igual a alumnos. Fueron alumnos que fueron absorbiendo el ejemplo de su maestro. Dice que ellos se quedaban viendo en la mañana o en la madrugada que se iba a solas a orar. Ellos se quedaban pensando por qué toda una noche se quedaba el Señor orando. Y eso les fue a ellos, hermanos, les fue dando un tremendo ejemplo. Y de hecho el Señor estuvo de esa manera enseñándoles de que esa forma era la única que se podía aplicar para tener victoria en la vida espiritual. Y eso es lo que ellos empiezan a hacer luego que ya no está el Señor. Entonces, si uno se queda solo orando, está bien, pero también hay que sumarle o hay que preparar el ambiente para que la oración sea todavía mucho más efectiva, leyendo la palabra. O sea que son, como decíamos, ¿qué implica velar? Así se llamaba el tema. Entonces, ¿qué implica velar? Velar implica orar, ayunar, leer y servir. Eso implica orar o velar. Ahora vamos a ver. En este caso, de esta manera, hermanos, no será posible que, como dice el Señor allá en Mateo capítulo 24, de esta manera no será posible que el ladrón mine la casa. ¿Por qué? Dice el Señor, dice, porque el padre de familia, dice, tiene que velar, porque de lo contrario, es decir, tiene que estar despierto. Él está haciendo una analogía de estar despierto cuidando su casa, literalmente, ¿verdad? En este caso, ya la aplicación a los discípulos es espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, despierto espiritualmente puede ver lo que está sucediendo en su entorno. O sea que si espiritualmente, si yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy ayunando, yo estoy sirviendo, a mí me mantiene en toda su totalidad, me mantiene despierto espiritualmente. De esa manera, uno se da cuenta de todos los peligros que acechan. De esa manera uno olfatea dónde está el peligro.
Y eso es lo que nosotros podemos, como decíamos, ver en el capítulo número 24 y verso 43 de lo que es Mateo. Dice, velad, dice, fíjese, le dice el Señor a los discípulos, velad, verso 42, pues porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría no dejaría que asaltaran su casa. ¿Cómo es que se evita esto? ¿Cómo es que se evita que el ladrón no saquee la casa? Que el jefe esté velando, que el jefe, aunque esté cabeceando, pero está pendiente por dónde puede darse pues un ataque. Entonces acá dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. O sea que fíjese que el Señor está insistiendo en que sus discípulos, y en este caso, ya en las cartas, el Señor sigue usando a Pablo e insistiendo a que su iglesia, su pueblo, debe de velar, ¿verdad? Entonces viene el verso 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces estaría velando. Eso es lógico, ¿verdad? Si a usted le dicen, fíjese que esta noche, usted, vaya, le voy a poner un ejemplo, usted o yo, ¿verdad? Yo estoy cansadísimo, pero que ni las uñas puedo mover de cansado y deseo ir a descansar, deseo ir a dormir, pero me envían un mensaje y me dicen, esta noche van a asaltar la casa suya. ¿Qué piensa usted que yo haría? ¿Me iría a dormir? ¿O qué haría a quien se le avisa? Bueno, sería alguien que no viviría realidad, o alguien que no era de este planeta. No sé de dónde sacaría fuerzas el que está cansadísimo, pero que sabe que si se le meten a la casa le van a dañar, puede haber violación, puede haber robo, puede haber muerte. ¿Qué es lo que haría ese amo o ese jefe de casa? Hermano, la lógica nos dice que ese, aunque sea de arrastra, estaría velando, porque ya le avisaron. En este caso, así es como el Señor pone el ejemplo que debe de estar el creyente. Entonces el creyente debe de saber que, vamos a ver, en este caso, siempre los discípulos en este particular, es toda la razón por qué el Señor insistió en que ellos se mantuvieran velando, ¿verdad? Espiritualmente, como ya decíamos. Y vamos a ver, fíjese que si usted ve en Lucas, capítulo número 21 y verso 34, usted va a ver también la misma recomendación. O sea que la palabra velad es importante que nosotros, hermanos, la saquemos. A ver cuántas palabras de velad en este 21, verso 34. Vea lo que el Señor dice. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y luego dice el 36, velad pues en todo tiempo.
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de esta situación. O sea que, por ejemplo, fíjense lo que dice: mirad también por vosotros mismos. Como diríamos, hermano, vea por su propia vida. Que le esté diciendo el otro, me diga a mí, usted, hermano, usted tiene que tener cuidado de su propia vida, de su vida familiar, de su vida secular y en el caso de su vida espiritual. Entonces aquí dice el Señor: mirad también por vosotros mismos. Y la recomendación es que vuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, vean todos los peligros que es decir, todos los elementos que lo pueden llevar al creyente a dormirse espiritualmente. ¿Cuáles son estos elementos? La glotonería. Esto es lo que dice aquí. La embriaguez o de los afanes de la vida. O sea, los afanes de la vida son aspectos que traen adormecimiento espiritual. Porque ¿qué es lo que pasa dentro de los afanes de la vida, hermanos? Mire, por ejemplo, acá nosotros medio nos congregamos todavía. Pero si usted va a los países ya desarrollados, Europa o, ¿verdad? Realmente la única manera de poderse medio congregar, aquellos que todavía no se han cauterizado, en los mejores casos es el domingo. Pero esa gente está ametrallada, esa gente está ametrallada en el sentido cansada de toda la carrera, todo le sacaron la sangre, el agua del cuerpo, le torcieron las fábricas, los jefes, lo dejaron solo el chingaste. ¿Qué puede esa gente? ¿Qué puede esa gente? Los afanes, dice: mirad por vosotros mismos que no os embriaguéis y no llenéis de afanes. Es decir, está previniendo lo que puede llevar a un adormecimiento espiritual al creyente. Pero para que no se dé eso, dice: velen, manténganse despiertos espiritualmente. Velad pues en todo tiempo, vuelve a decir, orando, que seáis tenidos por dignos. Es interesante, hermanos, y si usted ve también en el capítulo número 12 y verso 35, habla de lo mismo. Habla de el mismo, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, verso 35. Y vosotros sed semejantes a un hombre que, aguardando a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Y luego dice: bienaventurados. Pero siempre la recomendación es: velen. El verso 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual su señor le halle haciendo así. Bienaventurado el que está despierto. Bienaventurado el creyente que se mantiene, hermanos, velando. ¿Qué significa velar? Velar significa orar. ¿Qué significa, hermanos, además de orar? Significa leer la palabra, significa ayunar, significa servir. Aunque no diga amén, pero eso es así, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros pensamos que la vida espiritual es eso, pues, yo me congrego tal día. Ay, hermano, cuando no vamos profundizando en las necesidades que requiere, o sea, lo que nosotros debemos de implementar dentro de la vida espiritual, es un asunto que realmente nos hace perdedores.
Es eso muy importante ponerle atención. ¿Por qué es importante ponerle atención? Porque ya vamos a ver, con lo cual vamos a ir cerrando. Por ejemplo, dice el verso 40 de el libro de San Mateo, habla, vino luego, dice, verso 40 del 26 de Mateo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y luego le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Vea la insistencia del Señor para con sus discípulos. Hermano, cuando uno ve esta insistencia del Señor, es como el padre cuidando al hijo. Es como el padre queriendo proteger al hijo. Fíjese que ¿qué dice? Y vino luego, les había pedido oren para que no entren en tentación. Y luego dice, viene y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como decíamos el martes pasado, hermanos, la carne no está en las condiciones de buscar a Dios. Es que este es carne, entiéndase el yo, ¿verdad? Este hombre humano, esta naturaleza vieja, no quiere buscar a Dios. Ella tiene miles de pretextos para tener una conexión con Dios. Pero aquí es donde el Señor les insiste, velen. Ahora, usted me dice, pero eso es con aquellos, pero eso es que es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿por qué, hermanos, por qué nos dormimos? ¿Por qué nos dormimos? Sería la gran pregunta. ¿Por qué nos dormimos? Vamos a ver, nos duerme el diablo. O sea que Satanás buscará maneras como dormirnos a nosotros. Entonces, nos duerme Satanás, ¿verdad? Aunque a veces el pastor también lo duerme a uno en la iglesia. Pero, hermanos, el mayor causante es Satanás. Nos duerme espiritualmente. Y uno tiene que ser muy exigente uno mismo de sí mismo, ¿verdad? Porque este asunto, por ejemplo, el pastor solo da apenas unos insumos, hermanos, unos consejos de la palabra. Pero quien tiene que poner en práctica lo que está en la Biblia y lo que se expresa a través de la predicación es el oyente. Por eso dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos. Entonces todo creyente dice, esto es para mí. Entonces, ¿quién es el que lo duerme a uno? Siempre hay uno que lo duerme. ¿Quién era el que lo dormía a usted cuando era chiquito? Su mamá. Le cantaba ru, 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 mi niño, y luego se dormía. O luego nos dormíamos. Nos duerme, como decíamos, el diablo. Y nos duerme, hermanos, y nos dormimos cuando dejamos de mirar el blanco. Cuando un cristiano, en lugar de estar viendo para arriba, por eso que el Señor siempre insistió, Él les dijo a sus discípulos, erguíos vuestros rostros para arriba, porque es de arriba donde viene la redención. Mirad a mí todos los términos de la tierra, es para arriba. Entonces entonces viene el enemigo usando también sus maneras, nos duerme para que nosotros no miremos al blanco.
¿Por qué Pablo por qué Pablo fue un hombre tan intrépido, aún con sus cárceles, aún con sus debilidades, con sus pobrezas? Muchas veces decía, en fríos, en ríos, en hambres, en desnudez, en desvelo. Pero decía, pero yo de nada hago caso. Y él decía, yo pongo mi mirada en el blanco perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se durmió Pablo? ¿Por qué no se durmieron esos hombres? Porque, hermanos, ellos entendieron, ellos pusieron en práctica el mensaje. Velad, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Velad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué no? ¿Por qué no se durmió? Decía Pablo, yo pongo los ojos en el blanco, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros solo vivimos viendo, ¿verdad?, el teléfono, y ahora con todo ese mundo que está ahí, ¿y qué tiempo nos va a quedar viendo el blanco? Mire la epidemia en lo que hemos caído. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Como Pablo dijo, los tiempos malos. Estos son los tiempos malos cuando la iglesia, ¿por qué Pablo allá en Éfeso le dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo? ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. La iglesia está, hermanos, de una manera terriblemente reposada en las cosas de este mundo y no está velando. No está orando, no está ayunando, no está leyendo, no está sirviendo. Ella está chele, ella cree que con venir un domingo a la iglesia o venir el día que les dicen ellos que les toca, eso es la vida espiritual. Pues está equivocado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta es una dinámica, hermanos, constante. Y usted no debe orar o velar para que lo vea la gente. Usted debe hacerlo porque, hermanos, a quien le cae la pedrada es a usted, es al que se durmió. En el tiempo de la guerra me acuerdo yo que ahí en cárcel de mujeres, que todavía no sé si está ahí, pero había un gran ceibo, creo que ahí está todavía ese ceibo. Ahí ponían un soldado a cuidar, en todas partes ponían el soldado. El punto es que ese soldado, es real, estaban contando ahí que el soldado de cansancio se durmió y le robaron el fusil. O sea que eso es lo que sucede cuando el creyente se duerme, le roban la paz. Cuando el creyente se duerme, le roban el gozo. Damos un amén. Cuando el creyente deja de velar. Por eso es que la vida del cristiano es una vida de acción, vamos para adelante. Eso es así. Entonces viene cuando dejamos de ver el blanco. Nos duermen los afanes. Muchas veces no podemos nosotros ni levantar un zapato para poder venir a la iglesia por los afanes. No es porque hemos andado predicando. Yo estaba viendo esos de camisita blanca, no los que andan con ataché, sino los otros así gringuitos, que si usted estudia, que son los mormones, si usted lee o estudia la vida del servicio de esa gente, usted se va a quedar con la boca abierta. Salen a evangelizar y no vienen, ellos llegan, por eso les ponen una cancha nada más, ahí no hay congregación ni nada, una cancha para que ellos se diviertan, los jóvenes esos, y algunos de aquí de pelo parado se les suman, ¿verdad? Pero ¿cuál es la dinámica de ellos? Que salen en la mañana y no vuelven a sus sedes si no han conquistado a alguien. Hay por Mariona, hay por Barranco, se ven los que andan metidos, o sea, ahí están esa gente y todo eso. Hermanos, por eso dijo el Señor, son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A veces estamos cansados de nuestros afanes, no por buscar las almas, ¿verdad? Eso es así. Por eso es que ya en las iglesias ya no se cree, pues, ay hermano, usted viera las luchas y todo esto.
Luchas de tu propio asunto. No luchas porque estés cansado, que has sudado la camiseta para la obra de Dios. Entonces estamos en una epidemia espiritual. Los afanes. Nos dormimos. Y sabe una cosa, que cuando uno se duerme ya no oye a Dios. ¿Cómo va a oír usted al que está despierto si está bien dormido? Amén. Cuando se duerme la persona, hermanos, es donde sucede lo siguiente. Sucede que el diablo siembra la cizaña cuando el creyente está dormido. Capítulo número 13 de Mateo. Y dice, y cuando se sembró, dice, el trigo, mientras se durmieron, dice, mientras se durmieron los trabajadores, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo. O sea, que el punto aquí es, ¿no? Aquí el punto es que andemos listos, hermano. Entonces, siembra ambiciones, siembra carnalidades, odio, siembra divisiones. Por eso es que la gente se divide en las iglesias, porque como ya el diablo ya los trasteó todo, ya les metió cizaña. Que se oiga un amén, que se oiga otro amén. Se siembran, hermanos, ambiciones. Estos dormidos van a tener problemas incluso cuando venga Cristo. Porque todos, si yo pregunto ahorita, hermanos, ¿cuántos estamos esperando al Señor? Todos decimos estamos esperando. Pues el punto es de qué manera lo estamos esperando. Porque los que se van a ir son los despiertos. Vamos a ver con lo cual finalizamos. Los hombres que estuvieron despiertos, un Pablo, ¿verdad? Un Noé, por eso fue que tuvo la bendición. Un Abraham. ¿Y qué diríamos, hermanos? Cada uno de estos siervos no los hallaron desprovistos. Aquello de las 10 vírgenes, ¿quiénes fueron las que no entraron? Las dormilonas. Esas son las que no entraron. ¿Y qué fue que se durmieron? ¿Y quién las durmió? Hay muchas formas como uno se puede dormir. Como decíamos, nos puede dormir el diablo, nos puede dormir los afanes, nos puede dormir el dejar de estar poniendo los ojos en el blanco. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mensaje de esta noche? Velemos. ¿Qué significa velar? Orar. ¿Qué más? No se les quedó. 4 aspectos. ¿Cuáles son? Velad, ayunad, leer, servir. Así que usted no quiere servir, no se preocupe. Que cuando menos se acuerda van a ser charrales de cizañas en su corazón. Odio, envidia, ya no va a sentir gozo en ninguna iglesia. Va a andar para arriba y para abajo y decir que aquí no hay amor. El problema no es la iglesia. El problema es uno que se deja enmontañar. ¿Por qué se deja enmontañar? Porque omite la recomendación velad. Eso es lo que Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No es solo cuando hay alguna necesidad, en todo tiempo. Cierre sus ojos.